Muy bien, pues muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida al nuevo webinar de la revista Energética. Mi nombre es Javier Monforte, soy el redactor jefe de la revista. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Silvia Gracia, que es ejecutiva de cuentas de sistemas de almacenamiento de energía con baterías para sectores comercial e industrial de Pramac. Bienvenida, Silvia. El webinar de hoy lo vamos a centrar en un caso real, en un caso concreto, en este caso en Fuerteventura, en Canarias, sobre una instalación de almacenamiento energético en una empresa de frutas y verduras. Y bueno, Silvia nos va a dar todos los detalles de cómo funciona esta instalación, qué beneficios genera esta instalación y sobre todo cómo gestionar estos sistemas de almacenamiento, ¿no? Que como sabéis ahora para el sector comercial e industrial hay crecimiento claro de instalación de este tipo de sistemas asociados a autoconsumo. Y bueno, ¿cómo lo está gestionando esta empresa del sector de las frutas y las verduras en Canarias? Y sobre todo lo que decía, ¿qué ahorros, qué beneficios y qué capacidad de gestión de la energía nos da este sistema de almacenamiento? Ahora sí me voy a comentar un poco los detalles de la instalación en números, pero bueno, la conclusión es que, de hecho, esta instalación incrementa el aprovechamiento del autoconsumo, reduce la dependencia de la red eléctrica, que es un tema importante para este tipo de empresas, y bueno, al final gestiona de una forma más eficiente los consumos energéticos de estas instalaciones que son elevados, especialmente en el sector hortifrutícola, pues son consumos elevados. Así que bueno, no me voy a extender mucho más en esta presentación, solo recordaros dos cosas importantes. Os animamos a que dejéis vuestras preguntas para la ponente, pero es importante, por favor, que las dejéis en el menú de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? No en el chat, que en el chat muchas veces se pierden las preguntas. Sí que es importante que las dejéis en el icono de preguntas y respuestas. Yo le iré trasladando a Silvia poco a poco las preguntas según las vayáis lanzando, pues para que haya un ritmo un poco más dinámico del webinar. Y luego, por último, también recordaros que tanto el vídeo completo, el vídeo íntegro del webinar, como la presentación en PDF, la subiremos una vez acabe el webinar a la web del evento. ¿De acuerdo? Os dejaremos un link también en el chat de la web del evento para que ahí, una vez acabado, pues podáis recuperar tanto el PDF para ver detalles, datos y demás, como el vídeo de nuevo completo por si lo queréis revisionar. Así que nada más, voy a dar paso a Silvia de Pramac. Como siempre, muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros y adelante. Nada, gracias lo primero a vosotros por dar un poco de voz o por dar este tipo de presentaciones que yo creo que pueden ser interesantes. Y luego muchas gracias a todos los asistentes que me vais a escuchar ahora en este ratito. Bueno, voy a compartir la presentación. Decirme si la Muy bien. veis, se Sí, ve, ya lo ¿no? veo. Perfecto. Sí. Sí, vale. Bueno, lo primero de todo, efectivamente, vamos a comentar, aunque ya lo ha dicho Javier, una solución real de una fotovoltaica existente en una empresa hortofrutícola, efectivamente ubicada en Fuerteventura. Pero antes, simplemente un poquito para que conozcáis. Un segundo. Vale. Simplemente un poco para que conozcáis Prama, para los que no los conocéis. Prama, que es una empresa italiana que se fundó hace 60 años y empezó con la línea de grupos electrógenos, que es como más se le conoce. Desde el 2014 pertenecemos al Grupo Genera, que el Grupo Genera es un grupo americano, que es el tercer fabricante de grupos del mundo y la vendió básicamente para, de alguna manera, internacionalizar Generac, pues Pramac en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Generac no se conoce, solo se conoce en Norteamérica y, bueno, de alguna manera llegar a todos los países. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, tenemos un grupo americano bastante fuerte. Simplemente un poco para que tengáis la idea de la presencia global que tenemos. No somos una empresa de hace poquito tiempo. La sede global de Generac está en Estados Unidos. Luego tenemos diferentes sedes internacionales repartidas por toda Europa y, bueno, y por Sudamérica también y por el resto del mundo. ¿Vale? Hay algunas ubicaciones, las que aparecen en naranja, bueno, en rojo, que son ubicaciones de fabricación, pero aquí sobre todo es fabricación de tema de grupos, que no voy a entrar, pero bueno, un poco para haceros una idea de la fotografía de la empresa. Esto es simplemente para que sepáis cuál es la envergadura y el alcance que tiene Pramac a nivel de fabricación. Es decir, yo la línea que vamos a comentar hoy, lógicamente, es la de almacenamiento, que es la que yo gestiono, pero son fabricantes, como os he dicho, de generadores móviles, de productos de energía de consumo y también de temas de handling. ¿Vale? Y una cosa también importante es que en la parte de almacenamiento somos partners de Wallbox. Luego lo ampliaré un poquito, pero nosotros, nuestra EMS es capaz de poder hablar con este tipo de cargadores.
¿vale? Bueno, como pequeño, así como una pequeña pincelada. Simplemente os comento cómo viene el origen de la línea de comercial industrial de Pramac. Pramac en el 2023 compró la empresa Refu, algunos la conoceréis, otros no, es un fabricante de electrónica de potencia o de inversores que llevaba desde el 65 en Alemania y bueno, todo lo que es la plantilla, el know-how y toda la estructura pasó a ser Pramac Storage Systems y todo lo que es el equipo y sobre todo algo muy importante que hay que tener en valor es que lo que es la fabricación del inversor y la fabricación del EMS es propiamente nuestra. Es decir, el inversor se fabrica, es de fabricación europea, se fabrica en Hungría y el EMS, todo el software y el hardware se diseña en Alemania y se fabrica en Inglaterra. Sé que esa parte es bastante importante para tener en cuenta, sobre todo por el tema del origen. Y simplemente, así a grosso modo, el portfolio que os quiero comentar de la gama que tenemos de comercial industrial, aunque luego nos meteremos de lleno en la instalación, es que tenemos tres gamas diferenciadas. Una es la gama de interior, sobre todo preparada para sala técnica. Nosotros lo que es la solución, damos la solución completa, pero efectivamente lo que son los módulos de baterías no son nuestros, son de origen asiático. Pero bueno, estos diseños están un poco creados pues para cuando no puedes poner nada en exterior o tienes a lo mejor, tienes a lo mejor un espacio limitado para poderlo poner ahí. En- Aquí en esta parte, la parte de arriba, bueno, ahí estaría alojado, viene todo lo que es el sistema Plug and Play. En la parte de soluciones de interior, tenemos luego soluciones de exterior en formato de armario, que este es el que está aplicado en la instalación que vamos a comentar un poquito más adelante. Esas soluciones de exterior son cabines completamente, que es una solución completa donde viene incluido, por supuesto, el inversor, nuestro inversor, nuestra AMS, por supuesto, los módulos de baterías y toda la solución de sistema de protección contra incendios y sistema también de climatización, todo incluido. Y este equipo, que ya es, bueno, aunque pone próximamente, ya está en el mercado, es un nuevo equipo que sacamos hace un mes, que es el sistema igual, es un cabinet, pero con una potencia de carga-descarga mayor de 125 kilovatios y 261 kilovatios hora. Estos equipos, ya lo he indicado antes, llevan incluido también la EMS, ¿vale? Es una solución completa. Luego tenemos soluciones de exterior, pues para cualquier tipo de aplicación de proyectos, en soluciones de contenedores de 10 pies y de 20 pies, ¿vale? Con esas potencias, no voy a entrar ahí. Simplemente también que tengáis en cuenta que todas nuestras soluciones, todas, a excepción de esta nueva del BSO Max de 125-261, pueden trabajar en conexión a red, en conexión aislada y en opción de backup, ¿vale? Y luego, yo después de esta breve presentación o introducción simplemente al portfolio de productos, vamos a lanzar una pregunta, una pequeña encuesta, simplemente para que la vayáis respondiendo mientras que yo voy avanzando eh, para seguir con este tema. Luego, simplemente un poco cuáles son los casos de uso, lógicamente, más normales o más típicos del BES de comercial industrial, pues bueno, nosotros al final tenemos todo este tipo de aplicaciones, ¿vale? Para la optimización de la energía, pues bueno, todo lo que es tema pues para peak saving, para multiuso, optimización del autoconsumo, todo lo que sea operar con mercados energéticos, pues toda la parte del energy trading, ¿vale? Todo el tema de arbitraje. Y luego también tenemos una parte importante que es la parte también de microgrid, donde aquí, aparte eh, de poder incluir toda la parte de las fuentes de las diferentes fuentes de energía, es decir, fotovoltaica, estaciones de carga de vehículo eléctrico, también podríamos acoplar dentro de esta microgrid grupos, nuestros grupos o grupos electrógenos de otras marcas, porque también, lógicamente, somos compatibles con ellos. Vale, esto es la parte de aplicaciones. Y luego aquí me voy a centrar en este producto porque este producto tiene que ver, lógicamente, para la introducción del proyecto que vamos a comentar, ¿vale? El que se ha utilizado es esta gama, que es la gama, la BSO Max, que es un armario de inversor de carga-descarga de 90 kilovatios
y capacidad de 188 kilovatios hora, es decir, descarga en 2 horas. ¿Vale? Lo tenemos en la opción de conexión a red o de opción de aislada o backup. Y como os he comentado, lo incluye todo. Como podéis ver aquí, pues lleva lo que os he dicho, protección contra incendios y lo que es la parte de la climatización. El tipo de baterías que usamos, lógicamente, son las estándares de litio fosfato hierro y celda prismática. Y garantizamos 7.300 ciclos medidos a 2 ciclos diarios o 10 años, lo primero que se alcance. ¿Vale? El tipo de aplicaciones, efectivamente, todas las que hemos comentado antes, no me voy a repetir aquí. Y los casos de uso, pues en las aplicaciones más comunes que podemos también leer aquí a continuación de comercio industrial, agricultura, almacenamiento de carga rápida, etc. ¿Vale? Un poco, ¿cuál es nuestro fuerte o nuestra parte más importante del sistema? Pues lógicamente es nuestro EMS, le llamamos PISEC. Pero bueno, las características principales, sobre todo y muy importantes de esta MS, es que lógicamente la conexión tiene conexión inteligente a la nube y un gemelo digital en el caso de un ciberataque. Importante es que la ubicación del servidor, eso es importante porque cada vez lo piden más en los estándares, es que la ubicación está en Europa, el servidor en Alemania. Ningún dato ni ningún dato sensible sale fuera de este servidor o de Europa. Y luego, bueno, pues todo el desarrollo que os he comentado, las seguridades que tienen, no voy a entrar aquí. Y luego un poco todas las funcionalidades que comentamos, que hemos comentado antes, pero que luego ya me meteré de lleno cuando entremos dentro del portal de la instalación. Y las compatibilidades que tiene, en este caso, tanto con Energy Meters o Data Loggers a la hora de las instalaciones en las cuales tengamos fotovoltaica existente y las diferentes estaciones de carga. ¿Vale? Y aquí vamos a entrar un poquito al tema del proyecto. Simplemente os quería dar una pincelada un poco de Prama, quiénes éramos y dónde estábamos, y un poco cómo estábamos posicionados. Aquí voy a entrar dentro de lo que es la empresa. Bueno, esta empresa está ubicada efectivamente en Fuerteventura, que es la que aparece aquí en la ubicación que os comento. Se implantó con un sistema energético que combina generación fotovoltaica de 221 kilovatios pico, formada por 4 inversores de Sangro de 50, junto con un almacenamiento nuestro de 564 kilovatios hora con 270 kilovatios de potencia de descarga. Efectivamente, el sistema se adapta al perfil de consumo y las necesidades operativas del cliente, optimiza su uso de energía renovable, mejora la eficiencia energética y reduce algo la dependencia de la red. Sí que es verdad que el problema que tenían allí era que tenían mucho consumo durante el día, ya de normal, o sea, es una empresa que consume muchísimo durante el día y también en horario nocturno, y la necesidad de tener que poner estas baterías, de poner almacenamiento, era porque además ampliaron con cámaras de frío. ¿Cuál ha habido también el problema? La limitación de la ampliación de la fotovoltaica del BES. Es decir, ahora lo veremos un poquito más adelante, que veréis que no se cubre todo, básicamente porque tienen una limitación, por eso están planteándose el ampliar. Tiene una limitación a la hora de poder ampliar esa instalación fotovoltaica en la cubierta y del tema del almacenamiento. Pero bueno, lo que hay aquí instalado, que es la foto real que veis aquí, son tres soluciones de armario Max del 90 kilovatios 188, que son lo que dan la potencia que os he comentado. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, esta solución al final, pues lo que hemos indicado un poco, lo que ha indicado también Javier, reduce estos vertidos a la red, estabiliza de alguna manera la curva de demanda, ofrece servicios de gestión avanzada, aunque de momento ellos no lo tienen previsto, pero podría ser una posibilidad sobre el tema del arbitraje. De momento así no lo tienen, porque sí que es verdad que es muy significativo. Esta instalación se puso en marcha a finales de enero de este año. Entonces, ahora mismo están de alguna manera analizando un poco pues eso, su factura, sus consumos y un poco el comportamiento de la instalación. Pero bueno, sí que han reducido de alguna manera significativamente la factura eléctrica. La han reducido sensiblemente, ya veremos el por qué, pero han reducido sensiblemente porque anteriormente con sus consumos se disparaban los costes y tenían penalización por maxímetros. Gracias a la fotovoltaica, gracias al tema de la fotovoltaica y el almacenamiento,
junto con una ampliación de las cámaras, han conseguido que la factura se reduzca sensiblemente, incluyendo estos consumos extras que han tenido. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente un poco a modo de gráfico, veis que están los armarios abiertos, aquí podéis distinguir y ver un poco cómo se compone este equipo. ¿Vale? Tenemos que son como dos cámaras completamente diferenciadas, donde arriba tenemos la parte de 12 racks de baterías de PylonTech, ¿vale? Trabajamos con PylonTech de 188 kilovatios hora. En la parte un poquito más abajo tenemos la parte de la BMS y luego en la parte izquierda tenemos una pequeña UPS para darle suministro de alimentación a la BMS de las baterías. La parte trasera de la puerta es donde está la climatización, la parte del aire acondicionado o calefacción. Y luego abajo, que está completamente estanco y separado de la parte de arriba, tenemos lo que es la parte de donde está el cabinet, el armario, todo lo que son las protecciones de alterna, junto con la AMS, que es ese pequeñito aparatito verde que veis, que viene dentro de esa zona. Y en la parte derecha, aunque no se distinga muy bien, es donde va alojado el inversor. El inversor está colocado en la parte trasera, luego todo lo que es la parte de los ventiladores, junto con dos ventiladores más, va colocado ahí con ventilación forzada. Por lo tanto, estos equipos vienen ya completamente plug and play para colocar y simplemente luego conectar en lo que es la parte de la trifásica, bueno, directamente a la parte del embarrado. Luego es bastante sencillo lo que es la instalación bastante ágil. Un poco cuál es el esquema básico de la conexión, un poco para que se entienda a grosso modo. Bueno, pues lo que os he comentado, una instalación fotovoltaica de 221 kilovatios hora, formada por 4 inversores de Sangro de 50 kilovatios. Y a la salida de esta solución, a la salida de esta fotovoltaica existente, colocamos un contador que suministramos nosotros, en este caso un Carlo Gavacci, para que este contador vaya mandando los datos de la producción a nuestra EMS, ¿vale? Aquí, a la EMS principal. Y además el contador de red, que ya tienen colocado dentro en la propia instalación, es el que también va mandando los datos de los consumos directamente a nuestra EMS. Y ya es nuestra EMS quien gestiona directamente pues cuando tiene que actuar la fotovoltaica, cuando tiene que actuar la descarga de la batería en función de si hay mucha demanda de consumo. ¿De acuerdo? Estos cabinets vienen efectivamente con sus 3 EMS, pero es solo una la que se configura como máster la que funciona. ¿De acuerdo? Esto sería un poco, os he hecho un esquema muy básico, un poco para entender. Esto ahora lo veremos dentro de lo que es el funcionamiento, porque me voy a meter más de lleno, pero un poco para que veáis que bueno, durante los fines de semana esto se trata de una nave, bueno, realmente son 4 naves, de las 4 naves tienen en 3 de ellas cámaras de frío y en una de ellas es un supermercado hortofrutícola. De hecho, es el almacén más grande que hay en Fuerteventura de frutas y verduras. Por lo tanto, la parte del supermercado tiene en el horario de toda la semana, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Por lo tanto, el fin de semana sí que se reduce ese consumo por el tema del supermercado, que sí que ahí afecta, y entonces sí que se reduce considerablemente, pero es verdad que, como os he comentado, si llega a cargar la batería hasta un 71% más o menos con el tema del excedente fotovoltaico, y entonces puede hacer lo que es la descarga en la parte del consumo por la tarde. Pero esto, por ejemplo, no pasa del todo durante la semana, porque como os hemos comentado, tiene unos consumos muy, muy elevados. A día de hoy, que llevan 4 meses superando, la batería no de momento no cubre, no porque esté mal dimensionado, simplemente esto es una limitación de ellos y ellos son conscientes de que necesitarían más almacenamiento, es durante el consumo de las horas que veis aquí, de madrugada y por la mañana temprano, no se cubre porque esa descarga se produce por la tarde. Entonces, sin el BES, por supuesto, los otros consumos después de la instalación de las cámaras frigoríficas hubiese visto afectado sin esa acumulación. Con el BES, pues gracias a nuestro sistema de gestión, pues controlamos esa descarga inteligente del BES en combinación con los parámetros tanto de la fotovoltaica existente como de los consumos que tiene la instalación. ¿De acuerdo? Te quería Pero vamos a entrar. te quería siempre trasladar alguna pregunta antes de que continúes para hacer un Vale, poco. para entrar, porque voy a entrar al portal, exacto.
Vale, vale. Pues mira, nos preguntaban, ya te la traslado ya, José Flores nos preguntaba si una duda sobre la ubicación del sistema BES. Dice que ve que está Sí. ubicado muy cerca de la nave. Pregunta cuál es vuestra experiencia y recomendación de separación entre armarios y perímetro de seguridad. Si puedes contestar. Vale, a ver, estos tres armarios efectivamente están dentro de una nave. Podrían haberlos puesto en la parte de fuera, porque son IP54, pero tenían espacio. La distancia, la distancia son, entre ellos tiene que haber una distancia aproximadamente de unos, con que hay unos 50 centímetros, está bien la distancia entre armarios. Y un perímetro de seguridad realmente no lo hay. Es lo que tengas que tener de distancia con la apertura de puertas. Ahora mismo la apertura de puertas no sé exactamente cuánto es, pero bueno, es más o menos a lo mejor un metro, metro y medio, ¿vale? Pero en distancias es eso, es aproximadamente unos 50 centímetros, aún así. eh, Te puedo pasar, sin problema, puedo compartir con vosotros en el manual donde vienen estas distancias mínimas de seguridad. Pero en tema de un perímetro de seguridad, ya os digo, no, por nuestra experiencia, no solo hay que tener en cuenta a la hora de los mantenimientos, de tener esas distancias, sobre todo también para la hora de abrir las puertas frontales. ¿Vale? Y luego en la parte trasera sí que hay que tener en cuenta que, no os lo he dicho, pero este tipo de armarios, aunque no se vea, justamente detrás de los módulos de las baterías donde está el sistema de protección contra incendios. Entonces, este sistema de protección contra incendios lleva también detrás el sensor de calor y el sensor de humo. Pero además tiene como añadido que sí hay que dejar ahí una distancia, ahí sí que hay que dejar una distancia un poquito mayor, de aproximadamente 1 metro. Esto es un extra, ¿vale? Esto no se pide, pero tiene un extra, tiene como una entrada, una salida de una boca adaptada a una manguera para bomberos. Esto es en el caso más extremo de que si no entrase a funcionar a lo largo de 30 minutos el sistema de protección contra incendios, tendrías un tiempo máximo de 30 minutos para que llegase un bombero y metiese una manguera e inundase la cámara. Inundar, no tocaría nunca el agua con la parte de las baterías, pero esto es como si fuese un extra, de alguna manera está puesto así como algo de extra de seguridad. Ahí sí que recomendamos dejar un poco más de distancia en el caso de que se diese esa circunstancia, que no se da, pero bueno. No sé Perfecto. si he respondido a la Sí, pregunta. yo creo que perfecto. Nada, te dejo ahora que conectes con la web y Sí, lo sí, lo que hacemos. pasa es que me tengo, como el link no me funciona, tengo que salir un segundo y lo pongo, ¿vale? Que lo tengo aquí abierto, ¿vale? A ver, directamente me he metido, ¿vale? Esto Sí, sí, es, sí, estoy esto viendo. es directamente el acceso a través de nuestra EMS al portal. Es decir, ahora mismo te lo tengo como visualización, esto es lo que ve el cliente continuamente y también el cliente lo puede modificar. Yo solamente lo tengo de manera visual. Pero sí que es importante que sepáis que este portal es completamente gratuito y es desarrollo, como os he dicho, de nuestros compañeros de nuestra central en Alemania. Y luego es importante que este acceso al portal es también está en aplicación en la app, ¿vale? En una aplicación móvil. Vale, pues vamos a entrar directamente aquí, ¿vale? Aquí en la ubicación. Y aunque ya estaba abierto, esto es lo primero que vemos. ¿De acuerdo? Ahora mismo, bueno, el día no es muy allá, como estáis viendo. Ahora mismo, también por la hora que es, lo que estamos viendo es que tiene una fotovoltaica ahora mismo generando de 30,36, ¿vale? Habíamos dicho que tenía 221, pero no sé, está simplemente produciendo esto. Como veis ahora mismo, la parte de la fotovoltaica está supliendo algo del consumo, entonces ahora mismo lo que aporta es parte de la fotovoltaica y parte del consumo de la red. Como os he comentado, por las mañanas, con los consumos tan elevados, no suele cubrir la batería, de ahí la idea que tiene el cliente de más adelante ampliar este almacenamiento. ¿Por qué no lo ha hecho ahora? Lo tenía previsto, pero han tenido ciertas limitaciones y restricciones por tema de espacio y por tema de normativa, no, están muy cerca del aeropuerto. Entonces, bueno, tienen ahí algunas ciertas restricciones, pero eh, simplemente un poco esto. Luego aquí veis, lógicamente, que de momento la batería no está ni cargando ni descargando y esto, bueno, esto es verdad que lo tenemos que modificar porque ahora mismo no hay cargadores de vehículo eléctrico ni los van a ver, simplemente pues que aparece por defecto, pero bueno, esto es lo que veríamos así en un primer momento, ¿de acuerdo? En la parte que vamos a entrar aquí de las operaciones, un poco la configuración, es aquí donde se configura
cómo queremos que funcione la batería. Y en este caso, aquí lo que se ha hecho ha sido una optimización del autoconsumo. Esta parte que hemos puesto de peak saving es meramente de referencia. Básicamente, ¿por qué? Porque el cliente, incluso ahora con la introducción de las cámaras de frío y con los consumos que tiene a nivel del supermercado y las otras dos naves que están operando, nunca supera la potencia que tiene contratada de 125 y simplemente se pone el peak saving, lo pusieron así, pero igualmente se puede quitar porque no afecta. Aquí, ¿cómo está configurado? Pues está configurado para que la batería se descargue en este horario. Eso sería lo ideal. A veces durante el fin de semana se descarga, durante la semana no, se descarga más a partir de las 7:30. Entonces la configuración está hecha de periodo de descarga de la batería entre las 12 y las 8:30, carga entre las 8:30 y las 7:30 y descarga a partir de las 8:30. ¿Esto se puede modificar? Sí. Esto lo puede modificar el cliente como quiera o cambiándolo o haciéndolo de manera como él quiera. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Desde dónde lo hace? Lo puede hacer desde aquí. Aquí el cliente o el que esté gestionando el instalador puede elegir qué modo de operación quiere hacer en estos casos. Este os he comentado que es la utilización del autoconsumo, pero lo puede hacer en multiuso. Multiuso es la combinación de peak saving y autoconsumo, que sería un poquito, bueno, no sería exactamente el caso que estamos viendo. Lo puedes configurar en descarga. External control es un parámetro muy importante, sobre todo para los que hacéis instalaciones de almacenamiento. El external control es para poder meter arbitraje o cualquier otro sistema que quiera controlar nuestra batería a través de una API o a través de algún tipo de programación más avanzada. Pues se puede hacer desde aquí, ¿vale? Pues aquí es donde se hacen este tipo de configuraciones según cómo quieras que sea la aplicación de tu instalación, ¿vale? Pues lo tendríamos configurado así y aquí entraríamos dentro de los reports, dentro de los informes. Esto es lo que se ve continuamente de cómo funciona la instalación. Eh, Aquí lo que vemos ahora mismo, como veis, esto es a día de hoy, estamos viendo que como no puede descargar la batería, pues lo que tenemos es que las primeras horas de la mañana el consumo lo coge de la red, como estamos viendo, y ahora que empieza a arrancar la fotovoltaica, pues va a empezar de alguna manera a funcionar de poder coger de parte de la fotovoltaica y llegar a un momento que empezará a cargarse también la batería. Si nos vamos, aquí podemos ir viendo por días, ¿vale? Hoy podemos irnos, por ejemplo, el día de ayer y así podemos ver la fotografía completa. Como estáis viendo, que lo dice claramente la curva, perdón, la gráfica, es que tienen consumos muy elevados durante todo el día, porque tienen las cámaras frigoríficas 24 horas y aparte de los consumos que tienen de supermercado y maquinaria. Entonces, bueno, como vemos aquí, exactamente lo mismo que os comentaba. Aquí sí que es verdad que tenemos estos consumos que no los cubre de momento la batería. La idea es que en un futuro esta parte se pueda cubrir con descarga de almacenamiento. Aquí tenemos toda la parte de la fotovoltaica. Como podéis ver, a lo largo de la gráfica podemos ir viendo todos los datos de la carga que se ha hecho, la descarga, la producción. Aquí, por ejemplo, en el periodo de la fotovoltaica, con ciertos excedentes, podemos cargar la batería. Y es a partir, aunque bueno, como veis aquí la fotovoltaica es un poco irregular, y a partir de y a partir ya de cuando se esconde el sol, que ya baja la fotovoltaica, pues ya tenemos que la batería puede cargar y aquí ya empieza a descargar. Y como veis es a partir más o menos de estas horas, es cuando la descarga ya va coincidiendo con el consumo, pero descarga sobre todo por la tarde. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí se pueden ver todos estos parámetros. ¿Que no se quiere ver todo? Podríamos seleccionar aquí qué parámetros son los que queremos ver, ¿vale? Y este análisis completo de estas gráficas, para ir viendo un poco cómo funciona, se pueden ir viendo a nivel diario, a nivel mensual y a nivel anual. ¿Vale? Anual de momento no, porque como os he comentado, empezó la instalación y arrancó en enero de este año. Todos estos datos, por supuesto, se pueden descargar en todos estos formatos, básicamente para hacer los análisis, pero aquí es donde podríamos ver esta parte de los reports. Si nos vamos un segundito aquí, aparte del total, podemos ver el de almacenamiento,
podemos ver el de la fotovoltaica y podemos ver el de bueno, vehículo eléctrico, aquí no aplica. Pero nos vamos a meter más de lleno en el tema, por ejemplo, del almacenamiento. Aquí podemos ir viendo en tiempo real, pues lo que ha ido haciendo. Esto fue de ayer, ¿vale? Esto es del día de ayer, no de hoy. Pues todo en la parte de la carga, de la descarga y del estado de carga. Los detalles, pues aquí nos vienen pues los tres inversores donde nos viene detallado el estado en el que está el estado de carga eh, y vienen todos los datos. Bueno, ahora mismo no es la mejor opción porque aparece en cero, pero bueno, aquí te vienen todo lo que son los datos y los parámetros de dentro de cada uno de los armarios, ¿vale? Y luego directamente en los reports podríamos ir viendo lo que hemos visto ahora, pero a nivel diario en la parte de las baterías. En la parte de la fotovoltaica podríamos ver lo mismo, ¿vale? Aquí lo que hacemos, que es un poco lo que os he indicado antes, aquí lo que nosotros hacemos para gestionar la producción de esta instalación es que medimos su producción a través de un contador, de un meter, ¿de acuerdo? Y ese es el que va gestionando, el que va mandando esos datos a nuestra AMS y es la que lo va gestionando. O sea, aquí solamente medimos producción. En otros casos podemos llegar a actuar sobre el inversor, pero no en todas las marcas de inversores. Pero bueno, en este caso el cliente lo que quería era de alguna manera optimizar su instalación en función de los consumos elevados y con la incorporación, porque incorporó en diciembre del año pasado estas cámaras frigoríficos. De ahí la necesidad de tener que poner almacenamiento para al menos no tener ni que pagar más factura ni de alguna manera incurrir en penalizaciones por masímetros. ¿Vale? Y luego, esto en la parte de la fotovoltaica, y luego en la parte de los sistemas, de la configuración del sistema, aquí es donde podemos ver lo que está toda la parte de los armarios, donde está la parte del aire acondicionado, registrado todos los sistemas de baterías, el meter que hay conectado, los inversores y el data logger de Sangro que también está conectado, porque en el caso de que alguno de estos periféricos tuviese alguna alarma, lo que tendríamos aquí es el estatus estaría en rojo y se podría configurar para que os llegase ese warning, ¿vale? Esto en esta parte. Aquí, si se quisiesen añadir más adelante cualquier otro tipo de elemento, es decir, o un grupo electrógeno o un mini aerogenerador o un cargador o una estación o un cargador de vehículo eléctrico, lo podríamos añadir aquí. Aquí añadiríamos el tipo que queremos. Fijaros, pues se puede añadir todo esto. Y aquí directamente la marca con la que podríamos ir añadiendo. Por ejemplo, si nos vamos a un data logger, pues podríamos añadir de estos tres con los que trabajamos. Si nos vamos a un energy meter, pues de estos con los que trabajamos, que somos bastante flexibles en ese sentido. Es decir, aunque aquí aparezcan un número determinado de marcas, al ser la MS un software nuestro desarrollado, podremos de alguna manera siempre implementar cualquier otro sistema que no sea, que no aparezca aquí, ¿vale? Eso lo podríamos, se puede ver. Esto en esta parte, ¿vale? De dispositivos. Y aquí en el punto de conexión es donde indicamos, esto lo podemos indicar o no, aquí es donde indicamos cuál es un poco la potencia que tiene disponible el cliente en su factura. Bueno, así es como nos lo quiso decir. Ellos tienen ahora mismo tienen un contrato de factura de 6 periodos de 125 kilovatios y aquí lo ponemos básicamente para que de alguna manera no coja más de esa potencia, no coja más de red de ahí para evitar lo que os he comentado antes de tema de maxímetros. Entonces, aquí es donde tú limitas esa potencia en el caso de que tengas el término de potencia y no lo quieras superar o en el caso de que no tengas más puntos de conexión y tengas solo una determinada cantidad de kilovatios de red disponible. ¿Vale? Esto simplemente aplica para el tema de cargadores de vehículo eléctrico. Eso es un poco la parte que os quería comentar. Me voy a meter un poco más de lleno en la parte de las gráficas,
básicamente un poco para que veáis que el comportamiento es bastante parecido en todos los casos. Por ejemplo, esta que es del 9 de junio, que fue el martes, como veis, por las mañanas, la idea es que estos 564 kilovatios se cargan, no se cargan al 100%, lógicamente, durante la semana, por lo que os he comentado de los consumos, que tienen tanto durante los horarios de madrugada y de la mañana como los de la tarde, pero sí que se consigue, como veis, es que por la tarde sí que sea capaz la batería de cargarse con el excedente de la fotovoltaica y descargar en la parte de la tarde. Esta es la parte más crítica, lógicamente, y diréis, claro, no es un caso ideal, o sea, todos son siempre casos ideales porque el cliente sí que es verdad que es consciente de que esta parte la tiene que cubrir y de hecho es que inicialmente se quería poner, ya os digo, más almacenamiento. No se ha hecho por un tema de restricción que tienen allí, pero están en ello. Sí que es verdad que llevan 4 meses operando lo que es la instalación y de momento el feedback que tenemos es el que os he comentado, con la misma potencia contratada, con más consumos al haber añadido las cámaras frigoríficas y tener este consumo añadido del supermercado, ha hecho que su factura no suba y se reduzca sensiblemente. No se ha reducido una barbaridad básicamente por esta introducción de los nuevos consumos, pero la idea es que en un futuro sí que se consiga cubrir esta parte. Entonces, bueno, yo es verdad, he sido demasiado rápida porque no se he querido meter demasiado rollo con el tema de hablar de los productos, pero ya os digo que otra cosa más es que, igual que os he dicho que las gráficas se pueden escoger de aquí, aquí tenéis un sinfín de opciones a la hora de poder ir visualizando y operando esta aplicación. Es verdad que esta aplicación yo la tengo de manera visual, pero sí que es el instalador o el cliente quien puede acceder y quien puede modificarlo. Bueno, con cierto criterio, lógicamente, es el instalador normalmente quien lo gestiona. ¿Vale? Muy bien, Silvia, Y un justo poco he sido breve, sí. no te preocupes, ya han llegado bastantes preguntas, entonces te las iré trasladando ahora. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a avanzar la segunda de las votaciones que tenemos prevista ¿Vale? ahora en breve. Y mira, al hilo de este tema de las gráficas, nos preguntaban Sí, por qué no llega al 100% del SOC, del estado de carga, por qué no llega al 100% exacto. del estado de carga en las gráficas que has mostrado. Pues mira, es un poco lo que os he comentado. No llegan, no es porque esté no optimizada la instalación. Básicamente es porque al tener tantos consumos de instalación, es necesario en este caso ya más batería, no, más fotovoltaica. Ellos son conscientes de que necesitan ampliar esa fotovoltaica y esa batería. Entonces, ¿qué pasa? Al tener tanto consumo, la batería no es capaz durante la semana de cargarse al 100%, entonces se carga entre un 70, o bueno, a veces entre semana entre un 40 y un 60 y eso es lo que descarga. Entonces no llega a hacer un ciclo diario, pero es por un tema de consumo de la instalación. ¿Cuál es la idea? La idea de que se cargue esta batería no le afecta, ¿eh? Esto no daña la batería ni mucho menos, simplemente que no termina de hacer un ciclo diario, que sería lo ideal. ¿Qué se quiere conseguir? Lo conseguiríamos ampliando algo más la fotovoltaica y algo más las baterías. Pero en este caso es por eso, es porque tiene unos consumos muy Mm, elevados. Entonces no es capaz la batería de cargarlo porque el excedente que hay de fotovoltaica también hay una parte que se la come el consumo. mm. Entonces no llega por eso. ¿Vale? Pero bueno, Vale, son pues, conscientes de hecho. Si no, estaría al 100%. Tengo otras aplicaciones, otras instalaciones, pero que no están aquí en España, que sí que mm. llegan a su 100%, pero es por eso. ¿Eh? Vale. Un par de preguntas más que están relacionadas entre ellas. Nos dicen si el sistema puede funcionar off-grid en caso de fallo de la red y si se han Vale. dejado algún porcentaje de baterías instaladas para el backup y si lo tiene, si ese backup es total o parcial en función de la potencia máxima demandada. A ver, la primera, este sistema en concreto, es verdad que no lo he comentado, este sistema en concreto es conectado solo a la red. Ellos no tienen previsto de momento opción de backup, ¿vale? Gracias a Dios no sufren microcortes ni sufren cortes de red de manera continuada, entonces no tuvieron previsto ni tienen previsto esta opción de backup. Que nosotros podemos ponerla en este sistema, no. ¿Por qué? Porque el equipo está preparado solo para conexión a red. Tenemos el mismo sistema para opción de poder poner el backup.
¿vale? Pero en este caso la aplicación de la instalación era única y exclusivamente para optimizar este tipo de consumos y desplazar la curva a la parte de la tarde o a la parte de la mañana que he comentado antes. En el caso de que fuese una instalación backup, que no es el caso, sí que podríamos, nosotros lo tenemos resuelto con interruptores motorizados que van externos, para poder conectar cargas críticas hasta 1 mega, ¿vale? Tenemos de diferentes amperajes, desde 315 hasta 2500 amperios. Y si nos dejamos, como has dicho, ¿habías contado algún porcentaje? ¿Puedes repetir la segunda parte? Y bueno, preguntaban sobre, bueno, en el caso de Sobre que, esta instalación no tiene aplicación backup. Sí, claro, esa es la si era total respuesta. o parcial, será, eso es. No, pero porque no lo han tenido en cuenta. Sí que en algún caso hemos tenido alguno que sí que Ujú, valoran el tener ciertas cargas críticas y ujú. más es algo que sí que se le recomendó al cliente, básicamente porque iba a incluir cámaras frigoríficas, pero no lo valoró, no lo quiso tener en cuenta. Pero en muchos de los casos, para este tipo de aplicaciones sí que se tiene en cuenta el tener esta opción de backup solo para cargas críticas, no para todas. Podemos cubrir hasta cierto punto. Preguntan también por la degradación anual. ¿Qué degradación anual podríamos esperar de este modelo de BSO Max, asumiendo ciclos diarios, como se menciona en la garantía? Vale. Me pregunta qué consumos de equipos auxiliares podríamos esperar en promedio en megavatio hora año. A ver, consumo de promedio, eso lo tengo que mirar porque está en la ficha técnica, no lo tengo ahí de memoria, consume bastante poco. El tema de la degradación anual, os puedo pasar la curva de degradación. Yo sí que os puedo decir a nivel de su final, al final de los 10 años, nosotros lo que sí que garantizamos es, pues lo que garantiza casi todos los fabricantes de soluciones, es un 65%, que no se suele llegar a un 65% de capacidad útil de la batería, es decir, si la batería es de 100 kilovatios hora, de llegar a un 65 y una elevación del 35. Anual y en ciclos, esto os lo puedo mirar, no lo tengo, aquí no lo tengo medido porque ya os digo que esta instalación lleva poquito tiempo, pero que tengamos una curva de degradación y que os pueda pasar ese dato, al igual que los consumos auxiliares de los armarios, también os lo puedo pasar, porque realmente los consumos que tienen es poquito, porque lo único que puede tener ahí el consumo es lo que os he comentado de la UPS pequeñita que hay, que da consumo, o sea, que da alimentación a la BMS de la batería y a los contactores de la parte del cuadro de AC, ¿vale? Pero si queréis esos datos, os los puedo facilitar, ¿vale? No los tengo en la cabeza, Sí, sí, pero, como te comentaba, esto es el contacto de las personas que han ido preguntando, te lo pasaremos ¿vale? si queréis ampliar con ¿Vale? luego este tipo Con de ellos. información adicional, sin problema. Ujú. Por email lo podéis ampliar. Nos preguntan también cómo se integra un grupo electrógeno en este sistema. Pues en este sistema se integra, pues a ver, yo no soy experta en grupos, ¿eh? Pero normalmente se conecta en paralelo con la red, con una centralita que es especial para la conexión de grupos en paralelo. Si quieres un esquema específico del grupo, que yo no soy experta en grupos, de hecho, soy la única de la empresa que no sé de grupos, y lo digo abiertamente, pero sí que se utiliza un tipo de grupo para conectar en paralelo con la red y con una centralita preparada para este sistema. El esquema te lo podría facilitar, porque esto me lo tienen que pasar los compañeros del departamento de grupo, pero podría trabajar tanto con el nuestro como como con alguno que fuese de la competencia. Pero eso sí tiene que cumplir una serie de requisitos, que es que se pueda conectar, que tenga como, ya os digo, que tenga creo que tiene que tener como un doble contactor para que se pueda conectar en paralelo y la centralita tiene que estar preparada para ello. Pero lo digo muy a grosso modo y con la boca pequeña porque ya os digo que yo no controlo el tema del grupo, pero el esquema de conexión de un sistema PES más grupo, eso sí que os lo puedo facilitar, ¿vale? Pero sí que se podría, no habría problema de acoplarlo aquí. Nos preguntan también que, bueno, todo lo que has comentado es en baja tensión y nos preguntan Sí, cuántos módulos en paralelo se pueden poner, hasta qué potencia y también quieren saber vale, si desde Pramac tenéis la posibilidad de trabajar en media tensión. vale. La primera, trabajamos en baja, o sea, este equipo es salida 400, efectivamente. El límite de conectar armarios no hay. De momento no tenemos restricción en conectar armarios en paralelo, los que queramos. Eh, y luego si tenemos opción de media. De momento lo que son nuestras soluciones de contenedor también son en salida en baja, ¿vale? A 400 y llegamos hasta 2,2 megas.
no sé si he explicado las potencias. El porqué de llegar a 2,2 megas en baja y no ir a media, simplemente un poco por no cambiar todo el tema de los cuadros que hay dentro, de cambiar toda la paramenta que hay. Ahora, si el cliente quiere que se le hiciese una solución donde se incluyese el tema de media, al final la media no la ponemos nosotros, podríamos buscar a un integrador que lo pudiese implementar y dar esa solución en media, pero no es nuestro objetivo. Nosotros al final el rango un poco que cubrimos es comercial e industrial, no utility. Pero bueno, llegado el caso se podría ver, pero también es cierto que no tiene mucho sentido si hay alguien que ya de esa solución que la demos nosotros, porque al final eso puede salir más caro porque al final te lo están haciendo, ¿vale? Bueno, nos quedan un par de preguntas más para Bueno, acabar. bueno, bien, bien. Entonces he creado ahí, bien, bien, Gracias. pues Sí, muy sí, bien, está muy bien. quedando Es que he bastante sido, bien. no, bien, a ver, he sido muchas veces rápida porque yo entiendo que a veces es un poco, se puede hacer un poco como No, que muchas veces largo, en preguntas surge también información interesante, así que está bien tener tiempo para preguntas. claro. Nos dicen nos comentan si para este caso en concreto, si es posible que sea más rentable dejar las baterías solo para peak saving en vez de para autoconsumo. Lo comenta el asistente por la diferencia entre la potencia contratada de 125 kilovatios y los consumos de 160. A ver, en este caso, peak saving realmente no, porque ya os digo que lo hemos añadido aquí directamente. Aquí ya le estás indicando de alguna manera que no se pase de esos 125 tienen potencia contratada. Y aquí realmente tiene sentido el tema del autoconsumo. Tiene sentido porque por lo menos sí que cubre algo, no todo, lógicamente parte de esos consumos por la tarde y aunque no se cargue la batería durante la semana todo lo que os gustaría, sí que es verdad que el fin de semana alcanza entre el 70 y el 80% y en algunos casos ha alcanzado el 100%. Entonces no lo vemos para el peak saving. El peak saving que os he enseñado antes era simplemente algo de referencia, pero en estos casos no. Otra cosa sería que con la potencia que tienen contratada empezaran a tener picos o algo así, o sea, que incurriese al tema de penalizaciones, entonces sí que a lo mejor ahí habría que actuar. Pero no es, en este caso en concreto, no. También es cierto que lleva 4 meses, seguramente que dentro de un año puede que este comportamiento cambie y tengan a lo mejor que hacer algún, no sé, tengan, a lo mejor cambie el tema de la configuración. Al final es el instalador quien a través del cliente le dice un poco más o menos cómo lo quiere optimizar. Vale, digo porque hay otra pregunta un poco más genérica, más a nivel ya corporativo de servicios de Pramac. Si contáis con servicios de ingeniería, nos preguntan, o estáis asociados con ingenierías para implementar las soluciones, o si simplemente actuáis como fabricante que vendéis vuestros productos. A ver, nosotros actuamos como fabricantes de soluciones. Si te refieres a la parte de ingeniería, es decir, todo lo que es el desarrollo del inversor, que os he comentado antes, y todo el desarrollo de la AMS, lo gestiona todo nuestro equipo de propio de Pramac en Alemania, que tenemos un equipo de I+D de ingenieros que se dedican a hacer eso. Entonces, lo que yo os he comentado del tema de implementar el control de estaciones de carga o el implementar el control de inversores de red o el meter, en este caso, grupo, todo eso lo implementa este departamento de ingeniería propio nuestro. Pero como servicio de hacer desarrollo de proyectos y cosas así, no. ¿Vale? No sé si a lo mejor responde a la pregunta. También es cierto que hay que tener en cuenta otra cosa que habéis preguntado antes del grupo. Nosotros podemos, de alguna manera, trabajar con nuestros grupos porque la centralita también es nuestra, o sea, es de Pramac y nuestra centralita también, o sea, y el AMS también habla con la centralita del grupo. Y por eso también os comentaba que puede hablar con otros grupos porque le añadiríamos una centralita nuestra al grupo que no la tuviese para poder también gestionar para poder gestionar también el grupo que no sea de Pramac, ¿vale? Pero no tenemos servicio de ingeniería como tal, si te refieres a lo que es desarrollo de proyectos. Ujú. Vale, y una última que también acaba de llegar, en relación también al tema que comentabas del grupo, que funciona en paralelo a la red. Nos decían si cuál es realmente el interés de que este grupo funcione en paralelo a la red, si no es más caro que comprar directamente de la propia red. A ver, esto nos ha pasado en alguna ocasión. A ver, el tema de las aplicaciones para el grupo, a mí me ha pasado en dos ocasiones. Una,
que no tienen conexión a red, entonces pues tiran de grupo en el caso o sea, tienen un generador, entonces bueno, esto es un más típico, pues en vez de ponerle solo almacenamiento fotovoltaica, pues también le meten el grupo, es un caso aislado. En el caso de una conexión a red, nos ha pasado en algunas consultas en las cuales son naves, o sea, son instalaciones industriales con muchísimo consumo, en el cual lo que quieren hacer es cubrir una parte del consumo, o sea, una parte hacer el peak saving, por decirlo de alguna manera, de hacer una parte de ese peak saving, cubrirlo con baterías y la otra parte con grupo. Eso no lo han llegado también a pedir. ¿Por qué? Porque a lo mejor con el BES se va mucho, entonces reducen el almacenamiento del BES y cubren una parte, por ejemplo, del peak saving, en este caso con el grupo. Eso es una de las aplicaciones que a mí me ha llegado. Seguramente que pueda tener otras, pero por ejemplo, ahí lo han hecho. En vez de a lo mejor de meter un almacenamiento de 1 mega, por poner un ejemplo, pues a lo mejor dice, pues mira, meto 500 kilovatios o 600 para que me cubra ese pico y el resto que no me lo puede cubrir la descarga de la batería, que entre el grupo y me lo suministre el grupo, ¿vale? Son casos también muy específicos, y no en todos los casos viene bien poner grupos, ¿eh? Porque al final el grupo también incrementa el coste, pero bueno, también es verdad que dependiendo del grupo y de las que veas que vayas a poner, es más caro o menos, ¿vale? Muy bien, perfecto, Silvia. Pues de momento creo que no hay ninguna pregunta más. Acabamos de poner en el chat, ahí tenéis todos la web disponible del evento donde está Ay, sí, el vídeo y la ponencia completa en PDF. Vamos a dejar ahí el enlace para que lo sí, veáis. eso os iba a decir que tenía yo aquí en la última, os dejo También tus datos de eso, contacto. mis datos, sí, perdón, es que como me he metido directamente en el portal, no lo he dejado, pero bueno, aquí tenéis también mis datos. Para todos aquellos que he quedado en que les mandaría información, por favor, recordármelo. Y sobre el tema este de lo de la degradación que me habéis dicho y lo de los consumos auxiliares, para que os pueda pasar unos datos más concretos. Sí, eso es, te Yo pasaré os, contacto de la persona que ha hecho las preguntas y para que le puedas enviar información adicional. Y bueno, creo que nada más. Como digo, estará en breve subido el vídeo y la ponencia para que la podáis descargar. También os queremos comentar que, bueno, la semana que viene tenemos otro nuevo webinar relacionado, una temática muy relacionada con lo de hoy, es un webinar de autoconsumo comercial e industrial. Os invitamos el día 17 también a sumaros. Y nada más, Silvia, muchas gracias por tu ponencia. Creo que hemos profundizado en los detalles de la instalación, creo que ha sido muy interesante. Y bueno, prueba de ello es las preguntas que han ido surgiendo. Y nada, pues esperamos contar contigo en futuros webinars de energética. por supuesto que sí podéis contar conmigo. Nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado y nada, y gracias a Energética 21 por la oportunidad de dejarnos presentar esta pequeño granito de arena o esta pequeña instalación. Ujú. Muy bien, perfecto. Pues gracias a todos por asistir. Os esperamos en nuevos eventos. Gracias. Venga, gracias, adiós.